algunos profesores también me pidieron esta parte. Ya, entonces hoy día nos vamos a enfocar en presentaciones. Y yo les voy a mostrar 3 tipos de presentaciones que pueden servirles tanto para las ayudantías como para las presentaciones de sus cursos, ¿sí? Bueno, no sé si conocen la página Mentimeter. ¿Conocen Mentimeter o Kahoot? ¿Alguna de esas dos? ¿Las han usado? Sí. Sí. Oye, pero esas respuestas tan escuetas, sí, no. ¿En pero qué? solamente Kahoot. Kahoot o Francisca, ya. Bastián, ¿tú en qué has usado? La usamos con la profe Francisca en contabilidad y ahora la hemos usado en logística de transporte. Ah, ya, pero como ayudante no la han usado. No. Ya, bueno. Las ayudantías tenemos nosotros este semestre la dificultad que son online y que la mayoría de ustedes son como el refuerzo en la clase online. No sé, Francisco, tú estuviste de ayudante en el momento previo a la pandemia y post pandemia, ¿cierto? Sí. Ya, ¿cómo ha sido, por ejemplo, tu experiencia de trabajar en una ayudantía que era en el laboratorio con respecto a una ayudantía que es online? Bueno, ha costado bastante, hay que compartir la pantalla, los chicos también se distraen bastante, porque como están en la casa se pueden hacer cualquier cosa muchas veces. Y en el laboratorio hay como, entre comillas, había un poquito más de control, uno podía ver lo que estaban haciendo, las dudas eran más personales y muchas veces le da como un poco de miedo preguntar, porque como se está grabando o si no, como los otros pueden escuchar, tienen un poquito más de miedo en lo que es en los cursos más grandes. En los cursos más chicos no, en los cursos más chicos como que ya vienen incorporados, preguntan harto y participan bastante. Y que sé que de esa parte bien. Ya, y con respecto a qué tan útil te has sentido tú, por ejemplo, en una ayudantía presencial con respecto a una ayudantía de online. Dependiendo de los cursos, en los cursos chicos me he sentido bien porque los chicos por lo menos han interactuado y han aprendido. En los cursos un poquito más grandes, no tanto, porque lo dejan más de lado y se van a hacer cualquier cosa, solamente se conectan. Me ha pasado bastante. Ya, y Bastián, tú no sé si trabajaste de manera presencial y después online o solo online. Sí, hice integral el segundo semestre del 2019. Ya, ¿y cómo ha sido como esa experiencia? O sea, era entretenido más en presencial porque igual, como dice Francisco, participaba mucho más. Yo creo que igual era como de obligación participar porque uno estaba en la pizarra escribiendo y como que me preguntaban más. Pero online igual, bueno, igual yo en online he hecho matemáticas, diferencial y ahora de nuevo matemáticas. Pero como que en matemáticas participan más, por lo general se conectan todos. Y cuando tuve diferencial era como más flojito en ese sentido. Sí, lo que hablábamos en la clase pasada, o sea, los que están en primer y segundo año tenemos la ventaja de que los alumnos ya vienen solo han tenido clases online, entonces participan más online. Los que han hecho cursos más grandes, me imagino que Francisco, por ejemplo, en integral también, los que hicieron integral el semestre pasado, eran súper distintos, porque esos eran alumnos nuevos en el sistema online, que siempre habían tenido clases presenciales. Y si les tiramos así como un porcentaje, ¿qué tan útil se encuentran, qué tan necesarios y fundamentales se creen ustedes en la ayudantía? Así como 100 es que me creo 100% fundamental. Como, ¿qué porcentaje tirarían ahí? Francisca, para ti también. ¿Bastián? Eh, Igual depende. Por ejemplo, matemática yo creo que un 90%. ¿Ya? Porque obviamente yo creo que los chicos cuando ven a la profe, como que yo veo las grabaciones con la profe como que ni hablan. Como que no sé, como que siento que les da miedo que la profe los rete, ¿no? En cambio que como cuando ven a alguien que está como casi de su edad, como que son más didácticos y como que preguntan o dicen, no, tengo una duda. Oye, qué patudo, Bastián, casi de su edad, los de matemáticas son como de 18, yo no creo que sean ahí tanta edad. No, pero son jovencitos, en Ya, consideración a la profe, yo creo que, como que no sé, como que siento que le tienen miedo a la profe, no ya. sé. ¿Y cuál es tu dinámica en matemática? ¿Como que tú resolvías ejercicios? ¿O cómo es la dinámica? En los laboratorios, con la profe, hacemos las sesiones de grupos pequeños. Ya. Entonces, entregamos el laboratorio y nos vamos paseando por la sala. Y por lo general, igual a veces cuesta porque se trabaja con Octave.
Y como igual ellos no saben mucho, o sea, en los laboratorios hubo como 3 o 4 semanas en donde fue como una identidad de puro octave. Ya. Y esos son los miércoles. Y los viernes hay una identidad donde estoy solo yo con los chiquillos. Y ahí hago ejercicio. Ya. ¿Y qué herramienta usáis ahí para hacer ejercicio, por ejemplo? Bueno, yo no tengo Zoom, así que uso Meet y uso una página que se llama... Ay, se me olvidó el nombre. Pero es como una pizarra. Como Y lo bueno... Jamboard, ¿o no? Una cosa así. No, es que se llama como... No, no es Menti. Ya, pero no Tiene importa. un nombre Es raro. como una pizarra virtual. Sí, y yo puedo compartir la pizarra a todos los chiquillos. Entonces, como que... Y lo bueno que tiene la pizarra es como que es una pizarra infinita. Como que es algo muy grande. Entonces, como que puedo Oye, poner para allá ¿y y tienes todo. iPad o tablet? Uso una tableta, una Wacom. Ah, ya, perfecto. Y Sí. Francisco, cuál sería como tu porcentaje de qué tan útil te sientes en la ayudantía? En total 60-40. Si los chicos no estudian, uno tampoco puede meterle las cosas a la fuerza. Entonces, Ya. igual es como hay ciertas cosas. Uno puede reforzar, pero si llegan sin preguntas, sin estudio, uno desarrolla los ejercicios, muchas veces no preguntan. Pero ya me pasa eso mucho más en lo que son los cursos más grandes. En los cursos chicos igual preguntan. Por eso digo un 60-40, 60% yo y 40% estudio de ellos. Ya, perfecto. Y bueno, yo sé más o menos qué sistema usa Adrián. Sí, que creo que el Sí, mismo dividimos también en salas pequeñas y vamos trabajando ahí en grupo. sí, pero yo uso OneNote, que es lo mismo, Ya, y sí, pongo los ejercicios. Y ahí los resuelvo con una... Ahora yo tengo el teléfono porque se me quemó la tableta y con eso escribo. ya, perfecto. Francisca, ¿y tú qué porcentaje te crees como ahí necesaria en la ayudantía? Yo creo que 50, pero es que no sé. Igual, por ejemplo, yo siento que me tocó un curso de matemática Ya, que yo no siento que participen tanto. ya, perfecto. Y usáis la misma dinámica que Bastián, ¿cierto? La separan en grupos también, porque están haciendo la No, misma ayudantía. no, no, ¿Cómo lo hacen? no se puede. Todo en la misma sala. Todo en la misma sala, pero como que tú desarrolláis un ejercicio o cómo es el O sea, sistema ahí. lo presento y ellos tienen como un tiempo para desarrollar, después lo desarrollo como para que ellos lo vean. Ya, perfecto. Ya, entonces hoy día les voy a mostrar algo que tal vez, hola Angie, se conecta ahí la Angie. La profe. Lo hemos hablado en la parte como de relleno del principio, ¿cierto? Es súper difícil hacer las clases online, porque uno siente que de verdad la gente no lo está escuchando y uno, además de tener que lidiar con el nerviosismo de estar en vivo, tiene que lidiar como con la frustración de repente llevo media hora hablando, he repetido esto 5 veces, se lo pregunto a una persona cualquiera y más encima no lo sabe, ¿sí? Y eso pasa porque, claro, estamos en este formato online y yo ahora les voy a presentar 3 formas de tal vez volver la clase un poco más dinámica, ¿sí? Y que permita que tal vez ustedes puedan hacer algo en un tiempo corto de 10 minutos con los estudiantes y que permita que ellos vayan participando de forma activa en la clase. ¿Sí? Entonces la primera yo les voy a mostrar aquí una página que se llama Mentimeter, ¿cierto? Es parecida a Kahoot, pero la diferencia entre Mentimeter y Kahoot, ¿sí? Es que en Mentimeter no solo puedo hacer preguntas, sino que también puedo generar una presentación. Para que vayamos viendo un poco cómo funciona, yo les voy a pedir que ingresen a la página www.menti.com. Ojalá desde el celular para que puedan seguir utilizando, no, o desde el computador, da lo mismo creo. ¿Sí? Y les va a pedir un código, que es ese código de ahí. ¿Ya? Y vamos a ir revisando aquí algunos tópicos de cómo hacer este tipo de presentaciones. La gracia de Mentimeter es que cuando ustedes van ingresando a uno como docente, o a ustedes mismos les va a aparecer acá la cantidad de personas que han ingresado a la presentación. ¿Sí? Entonces, como les contaba, Mentimeter, a diferencia de Kahoot, además de solo hacer preguntas, yo también puedo, en este caso, presentar un tópico. ¿Sí? Ya, tengo 2 personas ya adentro de Mentimeter. Vamos a esperar que los otros 2 ingresen.
Ya, falta alguien, no sé quién falta. Falta que estén ingresando. Ya, gracias, Francisco. Ya, ahí está. Ok, entonces, primero, contarles que recibir formación para desempeñar una acción tutorial como la que desempeñan ustedes impacta en el aprendizaje de los estudiantes, ¿sí? Y en sus propios aprendizajes. Está comprobado, yo les puedo, no tengo el paper abierto ahora, ¿sí? Pero la Universidad Alberto Hurtado, que se especializa mucho en sociología y en actividades humanas, ¿sí? Y hizo un estudio de cuánto impacta que los ayudantes tengan una formación, ¿sí? Impacta de manera positiva en el aprendizaje de los estudiantes, ¿sí? Los estudiantes se dan cuenta cuando un ayudante, por ejemplo, conoce los temas conoce todos los temas, o preparó la ayudantía, o la verdad es que llegó y vino acá y le preguntó algo y no sabe, ese tipo de cosas, ¿sí? Ahora, es natural también que los ayudantes no manejen todos los tópicos, ¿sí? Oye, aquí, espérenme, que no ¿les aparece para votar o no les aparece para votar? Que antes hice una prueba y parece que no lo reinicié. Se puede ser para votar tecnología, directivas y analíticas. Perfecto. Entonces, a mí me gustaría que ustedes votaran aquí en qué habilidades creen necesitar formación ustedes. Las habilidades analíticas son, por ejemplo, ok, soy ayudante de matemática y muchas veces hay tópicos de matemática que yo no recuerdo y que me preguntan. O a veces no manejo bien Octave o alguna plataforma, ¿sí? Que me permita mejorar mi ayudantía. O las habilidades directivas, que son básicamente las conocidas habilidades blandas. Mantenerle al público atento, hablar bien, a veces hablo muy bajo, cosas de ese tipo, ¿ya? O la comunicación entre los estudiantes y ustedes. Entonces ahí me gustaría ver qué habilidades creen ustedes que son las que más creen necesitar. Ya. Entonces tenemos 2 votos para las habilidades directivas, uno para las habilidades tecnológicas y uno para las habilidades analíticas. Perfecto. Bueno, la idea hoy nosotros, estas capacitaciones como están enfocadas en todos los ayudantes, tal vez yo no los voy a poder ayudar mucho con las habilidades analíticas durante estas capacitaciones, ¿ya? Pero sí los voy a poder ayudar con las habilidades analíticas, me pueden escribir un correo si tienen alguna duda, cosas de ese tipo, ¿ya? Y vamos a ver estas herramientas tecnológicas. Esa es la idea de la capacitación. Y la última clase, vamos a hablar también un poco, vamos a adquirir habilidades directivas, oratoria y ese tipo de cosas. ¿Sí? Ok. Las acciones preparatorias a considerar en el diseño de una ayudantía. ¿Cuáles de estas acciones creen ustedes, sí, que son más necesarias? Pueden mover la barrita y les va a ayudar ahí a ver cuáles de estas habilidades, de estas acciones para preparar una ayudantía ustedes creen que son fundamentales. ¿Qué tan fundamental son este tipo de habilidades, de estas acciones? Entre las acciones está, bueno, trabajar en coordinación con el docente, estructurar la ayudantía, planificarla previamente, conocer al grupo de los alumnos, plantear preguntas posibles y evaluar sus conocimientos. Entonces aquí ustedes pueden ir moviendo la barrita para ver cuáles creen ustedes que son, en este caso, las acciones que más importan al momento de que ustedes preparen una ayudantía. Ya, tenemos acá, bueno, yo creo que coincido con muchos acá. Efectivamente, trabajar en coordinación con el profesor. ¿Ya? Eso es súper importante, sobre todo en las ayudantías de la Finisterra, porque las ayudantías de la Finisterra tienen la característica que el profesor igual está en la ayudantía, ¿sí? Entonces muchas veces, y a mí me ha pasado de manera irresponsable, ¿cierto? Que llego a la ayudantía y se me olvidó decirle al ayudante que no íbamos a hacer eso, que íbamos a hacer esta otra cosa porque me habían mandado un correo. Cosas de ese tipo. Entonces es súper importante ahí siempre trabajar en coordinación con el equipo docente. Estructurar la ayudantía, yo entiendo aquí que muchos no la estructuran, o alguien sí tiene que crear la ayudantía desde cero acá. Yo, profe. Ya, solo el Francisco. Dani, ¿a qué te refieres como estructurarla?
Como por ejemplo, que tu ayudantía es libre, o sea, tú preparas los ejercicios, tú ves lo que haces, te guías por los contenidos que te dice el profesor solamente. Yo creo que La Francisca también. Bueno, depende, porque por ejemplo, ahora que están viendo trigonometría, ¿Sí? yo me guío por lo que aprendí, por lo que está viendo la profe, e intento como verlo más, o más didáctico, porque igual yo creo que en trigonometría como que se puede aplicar un poco más de dinámica, porque, no sé, con los problemas de aplicación, como ser un poco más como creativo en ese tipo de problemas. Ya. Entonces igual como que intento hacer esa estructura. Sí, ya, entonces la mayoría. Yo, por ejemplo, mi ayudante no estructura en la ayudantía. Yo la estructuro y les mando los ejercicios que vamos a hacer y ellos los tienen que desarrollar. Pero en general yo hago la estructura de la ayudantía. Yo entiendo aquí que al menos 3 personas sí, el Francisco, el Bastián y la Francisca sí estructuran su ayudantía. ¿Ya? Importante lo que hizo el Bastián, hacerlo de manera dinámica. ¿Ya? Bueno, la ayudantía es planificarla previamente, conocer al grupo. Yo creo que eso igual es importante, ¿sí? Sobre todo en manera online. A mí me ha pasado, por ejemplo, pedirle a alguien algo y que me diga, no, profe, estoy con COVID, aquí mismo, ¿sí? Plantear preguntas posibles, yo eso nunca lo hago. Y evaluar conocimientos, perfecto. Bueno, esto creo que lo habíamos comentado antes, pero el ayudante es fundamental en la ayudantía. Si bien algunos creen que no son tan fundamentales, Bastián decía algo súper importante. Pareciera que a los profes no les preguntan tantos como los ayudantes. Y eso es la cercanía que tienen ustedes con los estudiantes. ¿Sí? Esa cercanía hace que que los estudiantes efectivamente le hagan más preguntas a los ayudantes que a los profesores. Por temas de confianza, de cercanía, de miedo, ¿cierto? Y de la dinámica que existe. Si ustedes se dan cuenta, esta presentación no solo presenté, sino que además ustedes pudieron interactuar con la presentación, ¿cierto? Ciertas PPTs tenían para votar, ciertas PPTs tenían para contenido, ¿ya? Y esta es la gracia de Mentimeter, ¿sí? Que esta página, yo se las voy a mandar aquí por el chat, ¿sí? Entonces, con esta página, por ejemplo, ustedes perfectamente podrían estructurar una ayudantía en la cual los primeros, bueno, primero yo creo que las ayudantías no debieran ser tan largas por temas de pandemia, netamente. ¿Sí? Déjenme ir atrás. Ahí. Entonces, en esta página me permite, si ustedes ingresan a la página, voy a ingresar acá. Ya, voy a ingresar a la página, yo ya me inicié sesión, ustedes pueden agregar una sesión, ¿sí? Y les permite generar presentación. Entonces ustedes aquí van, ponen nueva presentación, ¿cierto? No sé, matemática. ¿Ya? Y crean la presentación. Tiene la ventaja, como les decía, que no necesariamente pueden poner contenidos, sino que también que la gente interactúe con esta presentación. Y sirve mucho para poder evaluar los contenidos que ustedes enseñaron en una ayudantía. Si ustedes, por ejemplo, en una ayudantía se dedicaron a enseñar trigonometría, después al final la ayudantía, por ejemplo, al finalizar la ayudantía podrían hacer una presentación corta, no tiene por qué ser de 5 o 6 slides, puede ser perfectamente 2 preguntas. Entonces acá, ¿cómo se hace? Uno elige acá el tipo de pregunta. Tiene distintos tipos de preguntas. Hay tipos que son muy populares. Por ejemplo, está la nube de preguntas, ¿sí? Que es esta clásica que yo les hago una pregunta, por ejemplo, en matemática. ¿Qué es la trigonometría? ¿Cierto? Y lo más probable es que aparezcan respuestas como seno, coseno. Y la nube de preguntas va poniendo las palabras que más se repiten en tamaño más grande, ¿sí? Y también los que más les gustan a los alumnos, yo creo, que son estos de competencia, ¿sí? Donde ustedes pueden efectivamente hacer preguntas de selección múltiple y marcan una alternativa correcta, y entonces se puede ir acá, por ejemplo, vamos a marcar esta, no sé, seno de x es, y aquí podríamos poner, por ejemplo, 1 dividido en la cosecante de x, ¿sí? O cosecante de x, ¿sí? Después otra pregunta, hipotenusa dividido en cateto
adyacente. ¿Sí? Y después, no sé, otra opción, no existe. Y preguntas cortas, entonces nosotros sabemos que el seno también se puede escribir uno como partir la cosecante, ¿sí? Y después yo le presento esto a la audiencia, simplemente, no sé si están viendo esta pantalla ahora. Están viendo la pantalla, ¿cierto? La de la Sí, presentación. sí se ve. Sí, se ve. Entonces les va a pedir que esperen a los estudiantes se tienen que meter a www.menti.com, ingresar ese código, ustedes avanzan, ¿sí? Y la gracia de Mentimeter es que las preguntas, la gente que responde más rápido tiene mayor puntaje, ¿sí? Entonces aquí los alumnos votan, ¿qué es el seno? ¿Cuál de estas tres opciones? ¿Sí? Y, por ejemplo, si lo hacen, no sé, si alguien ingresa para poder mostrarles cómo aparece el resultado. Yo voy a tratar de ingresar ahí, bueno, es con tiempo, normalmente, así que, ya. Bueno, aquí me va a mostrar como que nadie participó, ¿cierto? La respuesta correcta, y acá después me manda un slide con los resultados. Entonces me aparecen los top 10 de los estudiantes que más ganaron. Y este tipo de cosas, tal vez hacerla al medio de una entre medio de un ejercicio, puede hacer que la ayudantía sea mucho más dinámica, ¿sí? Mentimeter es de acceso público, ¿sí? Tiene pequeñas desventajas, como las que ustedes acaban de ver tal vez, ¿sí? Que básicamente es complicado escribir matemática en Mentimeter, ¿sí? Y si ustedes quisieran hacer una presentación en Mentimeter de, por ejemplo, 5 preguntas, va a pasar que no se pueden poner las 5 preguntas del mismo tipo, habría que variar en los tipos de preguntas. Acá están los tipos de preguntas, entonces si yo quiero poner 5, no puedo poner, por ejemplo, 5 de selección múltiple, ¿sí? Y la gracia es que no necesariamente tienen que ser todas preguntas, pueden perfectamente ser algunas presentaciones con imágenes, con título, con alguna reseña, cosas de ese tipo. También puedo incluir gráficos en Mentimeter, ¿ya? Y las puedo hacer más entretenidas, aquí arribita dice temas, ¿sí? Y yo aquí puedo ir cambiando los temas, poniendo algunos que me parezcan más entretenidos para los estudiantes, y cosas de ese tipo, ¿ya? Así que yo lo uso harto, esta la recomiendo harto porque tiene esa gracia, ¿cierto? Tiene la gracia de que puedo presentar algo y mostrarle a los alumnos un contenido, pero también al mismo tiempo evaluar el contenido que acabo de enseñar, ¿sí? Y generalmente de verdad que los quiebres en las clases hacen que sean mucho más dinámicas y que las personas estén mucho más atentas a lo que yo les estoy enseñando. No sé si alguno de ustedes ha utilizado alguna dinámica en la clase, como además de solo resolver el ejercicio. Yo he intentado como, no sé, es que igual, por ejemplo, yo he probado varias. La primera que probé es como, ya, un ejercicio que se ve difícil, pero si uno como que lo analiza, por ejemplo, la típica, seno al cuadrado más coseno al cuadrado, y abajo le pongo como algo muy difícil, y le dije, ya, ¿cuánto es esto? Y como que quedan así como, y como que no se acuerdan de las propiedades, entonces recuerden que hay ciertas propiedades, y como que se quedan así como, y ahí esa no funcionó porque como que igual, como que, no sé si nos están pescando, como que realmente no están mirando. O lo que hago también es que me equivoco, como que hago el ejercicio y me equivoco a propósito. Así como, y si ahí veo que me dicen, no, pero hay un error ahí, yo digo, ah, ya, quería ver si estaban atentos. Ah, Entonces, ya, eso como que me ha funcionado en ciertos aspectos. Igual no es cierto que sea lo más factible, pero me ha servido. ya, perfecto. Oye, con respecto a eso también, un consejo aquí en la ayudantía. Es importante comenzar y terminar la ayudantía, como tratar de no dejar hilos sueltos. Entonces, a veces puede ser más útil planificar una ayudantía en vez de 75 minutos, planificarla de 60 minutos, cosa de poder partir bien y terminar bien, ¿sí? Y ahí poder, por ejemplo, estas actividades, si bien son súper dinámicas, toman mucho tiempo, porque ustedes mismos acá se pudieron dar cuenta que ya en que todos los alumnos ingresen a la presentación, toma al menos unos 5 minutos, ¿sí? Después, cada presentación va tomando como un feedback. Así que a veces, por ejemplo, yo lo que recomiendo es, ok, repasar un tópico y después tratar de evaluarlo con alguna actividad un poco más dinámica,
como un Mentimeter o alguna otra actividad. La próxima clase vamos a ver otras actividades que se pueden hacer, no solamente de presentaciones dinámicas. ¿Sí? Y esta página que a mí me encanta también, que sirve harto para hacer presentaciones. No sé si la ubican. Canva, se las voy a dejar acá, en el chat también. ¿Alguien ha usado Canva? Yo, Sí, yo sí lo ¿Sí? ocupaba a veces. ¿Para qué usáis Canva, Angie? Generalmente como para tener cosas que imprimir o algunas presentaciones, pero la ocupé más el semestre pasado. Ya. Entonces ¿Y tú, Francisco, en qué lo usáis? para diagramar más que nada, para hacer diagramas de flujo, diagramas de proceso y los WS Ya. o los árboles de objetivo. Ya, perfecto, ¿cierto? Muy bien. Canva, bueno, yo lo uso harto. Yo, por ejemplo, en Canva tengo mi currículum, que lo adapté para que quedara bonito. A ver, mi mamá trabaja en una peluquería y a veces me pidió, por ejemplo, que hiciera esto de aforo máximo. Pero también lo uso para hacer webinar y capacitaciones, cosas de ese tipo. ¿Ya? Para diseñar. Es una página que se encarga del diseño, no necesariamente de presentaciones de contenido. De hecho, aquí hay muchas plantillas, como la de presentación que vamos a ver hoy día, pero también están cómo hacer un post en Instagram, un póster, un video, cosas de ese tipo, ¿sí? Y es súper útil como en términos de diseño. Así que también funciona de manera online. Todas las aplicaciones todas las páginas que funcionan de manera online tienen la versión gratuita, donde tiene ventajas que, por ejemplo, yo acá esto lo puedo hacer en la versión gratuita, ¿sí? Y si uno quiere algunas cosas más específicas, tiene que pagar la versión pagada, que creo que cuesta como 10.000 pesos. No es necesario, eso sí, para las presentaciones, porque la versión pagada lo que te da es que cuando tú puedas descargar el archivo. Pero si uno quiere hacer una presentación en Canva, no necesita descargar el archivo, porque yo perfectamente puedo presentar desde acá, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo acá hice una presentación de derivadas. Ahí sí. Hice una presentación sobre derivadas. Canva, a diferencia de Mentimeter, tiene la ventaja que es una aplicación muy de diseño, entonces las presentaciones suelen ser muy bonitas y llamativas. ¿Ya? Están viendo la presentación ahora en tamaño completo, ¿cierto? Sí. Entonces aquí yo, por ejemplo, pesqué una plantilla cualquiera y puse una presentación de derivadas. ¿Sí? Entonces acá copié y pegué una foto de lo que es la definición de derivadas, ¿sí? Que nosotros sabemos que es el límite cuando h tiende a 0 de la función aumentada en h menos la función, y todo esto dividido en h. Y como no tiene tantas habilidades matemáticas, por ejemplo, sirve mucho acá por palabras relacionadas con las derivadas. Velocidad, ¿cierto? Que si una función representa la posición de un objeto, con respecto al tiempo, su derivada es la velocidad. Cambio, ¿cierto? Porque la derivada es la razón de cambio instantánea con lo que varía el valor de dicha función matemática. Y la pendiente, porque el valor de la derivada de una función en un punto puede interpretarse geométricamente con la pendiente de la recta tangente. ¿Ya? Entonces Canva tiene el beneficio que es una aplicación muy de diseño. ¿Sí? Entonces yo puedo diseñar cosas en Canvas y quedan muy bonitas. ¿Sí? Y también puedo pegar videos. Por ejemplo, acá yo pegué un video de cómo efectivamente es la derivada en cada uno de los puntos para que se note que la derivada es tangente a cada uno de los puntos. Entonces, si yo voy moviendo esta recta siempre es tangente, toca la curva en un solo punto. ¿Sí? Así que también puedo pegar videos en Canva. ¿Ya? Es súper bonita en temas de diseño y funciona bastante útil. Yo, por ejemplo, acá, si queremos crear un archivo desde cero, vamos a presentaciones, ¿sí? Ustedes pinchan la presentación, después al costado izquierdo les van a aparecer varias plantillas que ya existen en Canva, ¿sí? Entonces aquí tenemos plantillas, denle un minuto a mi computador, que a veces es medio lento. Entonces acá, por ejemplo, yo había elegido esa, pero pueden hacer, no sé, alguna presentación, y tiene plantillas muy bonitas, como por ejemplo si alguien está haciendo presentación de prácticas profesionales. Voy a poner en el buscador, práctica profesional,
y me va a tirar algunas plantillas que ya están hechas con respecto a ese tópico. ¿Sí? Por ejemplo, cultura de la empresa, y yo de aquí voy seleccionando. Entonces, ya, me gusta esta portada, la voy a usar. La pincho y la puedo modificar, ¿cierto? Entonces, en vez de ponerle eso, le vamos a poner práctica profesional. ¿Ya? Acá le puedo cambiar la institución, Universidad Finisterrae, ¿sí? Y aquí puedo, y después agrego otra hoja, y miro en la plantilla si hay alguna otra lámina que me llame la atención, podría ser esa, ¿cierto? Y aquí yo le puedo cambiar la foto, si no me gusta esa foto, y yo hice la práctica profesional en una empresa de telecomunicaciones, voy aquí a foto, ¿sí? Y aprieto, busco en el buscador telecomunicaciones, ¿sí? Me van a seguir varias imágenes, y por ejemplo, mira, esa me gusta, y la pongo acá, y voy adaptando la presentación a lo que yo hice, ¿sí? También puedo insertar distintos textos, si ese texto no me parece adecuado. Acá hay distintos formatos de texto, entonces yo puedo aquí, por ejemplo, hacer, no sé, poner este texto de acá, ¿sí? Entonces, este texto me parece más razonable, entonces voy a poner aquí, lo puedo modificar, lo voy pinchando y lo voy modificando así, ¿ya? Así que es bastante útil. También le puedo cambiar los colores, no me gusta ese color, así que yo voy acá, selecciono todo el texto, y aquí arribita, bueno, ahí sí, pincho el texto, y acá puedo cambiarle el color del texto. Siempre Canvas, como está especializada en diseño, me va a mostrar aquí como los colores del documento, como para que yo presione un color que combina. Pero también, perdón, los colores la paleta de colores de la foto. Entonces yo aquí puedo poner algún color que ya esté en la foto, cosa que sea amigable el diseño de mi presentación. Pero también aquí hay otro tipo de colores predeterminados, ¿ya? Y con esto yo puedo ir formando mi propia presentación. Después, por ejemplo, a lo mejor hay ninguna de esas plantillas que viene me llama la atención, voy a plantillas, ¿cierto? Y busco otra que me quiera enlazar, por ejemplo esta, ¿sí? Entonces voy a la siguiente presentación, la siguiente hoja ya no va a tener esa, y tiene esta presentación, ¿sí? Y tal vez a mí no me gusta ese círculo, entonces lo borro, y voy aquí donde dice elementos, ¿sí? Y en elementos yo puedo, por ejemplo, ya, en vez de ese círculo voy a poner este fuego artificial acá. Me parece más llamativo. Y le puedo cambiar el color al fuego artificial, porque si se fijan, como tengo el elemento pinchado, aquí arribita me aparecen los colores del elemento. Entonces, no, esos colores no vienen con mi presentación, así que voy a poner fuego artificial en colores que a mí me parezcan. Entonces el amarillo, pinché el amarillo y lo voy a cambiar por un negro. Este verde lo voy a cambiar por un turquesa, y este de acá lo voy a cambiar por un burdeo. Y entonces ahí voy cambiando los colores del fuego artificial, cambiando la posición, entre otros, ¿sí? También podría cambiar aquí el color de fondo, ¿sí? Ponerle un color rosado, tal vez un turquesa, como quiera, ¿ya? Entonces es súper útil porque me permite generar presentaciones con otra temática. Canvas tiene la ventaja que está enfocada en el diseño, ¿ya? Entonces me sirve mucho para diseñar presentaciones. A diferencia de Mentimeter, que tiene por objetivo que la presentación sea interactiva con las personas, ¿ya? Así que si alguien, por ejemplo, es una ayudantía que tiene que ver más con conceptos, podría usar Canva. ¿Sí? Tiene la desventaja que no está enfocado en ayudantías matemáticas, ¿sí? Por lo tanto, muchas veces va a ser complejo si yo quiero resolver un ejercicio. ¿Ya? Ahora, las herramientas de las presentaciones, yo las recomiendo tal vez al finalizar la clase, entre medio de una clase, ¿ya? Tal vez no al principio de una clase. Pasa mucho que los estudiantes al comienzo de la clase parten súper bien, y se van desmotivando a medida que, si yo hago si parto la clase con un ejercicio súper difícil, probablemente a los 20 minutos tenga la mitad de asistencia, ¿sí? Entonces uno también tiene que diseñar la clase de esa forma. Ok,
Voy a partir con algo más fácil, cuando se esté poniendo difícil voy a tirar la presentación corta de 5 minutos para después motivarlos, ¿sí? Y que terminen todos la ayudantía, ojalá, ¿ya? Porque pasa mucho también, creo que les ha pasado, me imagino, que parten la ayudantía con 20 y terminan con 10, ¿o no? Sí, pasa mucho. Pasa mucho. Me pasa bastante. ¿Ya? Entonces, por eso a lo mejor estas herramientas de presentación, ocuparlas a la mitad de la clase, ¿ya? O al final de la clase tal vez. Pero partir con toda la energía, o sea, uno debe partir con toda la energía, pero partir como con todas las herramientas visuales al principio no va a solucionar el problema que la gente se vaya desconectando entre medio de la clase, ¿ya? Y, bueno, si bien Mentimeter tiene por objetivo que la presentación sea interactiva con el público, Canva, en cambio, tiene el objetivo que la presentación tenga un diseño bonito, ¿sí? También tenemos las presentaciones matemáticas, ¿sí? Si yo quiero hacer una presentación netamente que tenga matemática, ¿ya? Es decir, presentarle a los chicos, darles tiempo para que ellos realicen un ejercicio y después mostrarles yo la solución. Eso puede ser muy útil, mostrarles la solución, porque eso permite que la actividad quede por finalizada, ¿ya? Porque yo les doy tiempo para hacer un ejercicio, ¿sí? Y luego tengo que darle tiempo para corregir ese ejercicio en clase, porque si no la actividad queda como inconclusa. Y eso no permite que las personas logren determinar si aprendieron o no aprendieron. Si la actividad queda inconclusa, ellos mismos no son capaces de decidir, ok, aprendí algo, ¿sí? Entonces queda la sensación de que la ayudantía no fue tan útil, ¿ya? Así que ojalá, como les decía, tratar de estructurar ayudantías más cortas, cosa que se pueda en el tiempo de los 75 minutos enseñar algo, reforzar si lo aprendieron y concluir, ¿ya? Básicamente. Entonces, también se pueden hacer presentaciones en LaTeX, ¿ya? Y LaTeX tiene la ventaja que sí es un programa que está con un enfoque 100% matemático. Entonces yo acá hice una presentación corta, de hecho tiene 7 slides, ¿cierto? Donde, ahí sí, les muestro cómo se calcula el área entre curvas. Entonces yo les puedo decir, ok, vamos a hacer este ejercicio, les doy unos minutos, hagan este ejemplo, donde tengo que determinar el área entre las curvas, la curva f de x y la curva g de x. Y les doy acá una gráfica de la curva, ¿sí? Generalmente va a pasar, no sé cómo, ni siquiera cómo partir. Esa es como la primera duda de los estudiantes cuando tienen que hacer algo por sí solos, ¿sí? No sé cómo se parte, no entiendo lo que hay que hacer. Entonces, tal vez, dentro de la solución, fomentar el primer paso. Entonces, decirle ya, lo primero que deben determinar son los puntos de intersección entre las curvas. Y darles un minuto para que los hagan, un tiempo razonable, 15 minutos, ¿sí? Y después mostrarles el desarrollo. Chicos, la intersección entre las curvas, yo tengo que igualar las dos curvas, resolver la ecuación, y van a llegar a esto de acá. Por lo tanto, ¿cuáles creen ustedes que podrían ser las soluciones? En este caso, la solución es x igual 0, x igual a 3, x igual a 4. Dar tiempo también para que ellos puedan responder. Y yo después les puedo mostrar la respuesta, ¿sí? Fomentar también con los aspectos visuales. O sea, si yo les digo, ya, lo primero en que deben hacer es determinar la intersección y no les pongo la figura, probablemente se pierdan. Me van a preguntar qué intersección, qué curvas, ¿sí? Entonces tratar de fomentar acá con los aspectos visuales. Y LaTeX o Overleaf tiene la ventaja que esto se puede hacer de manera muy sencilla, este tipo de presentación, ¿ya? Y después, el segundo paso, fomentar y decir, ok, el segundo paso es este, tienen que representar cada área en una integral, ¿sí? Y después les doy tiempo para hacerlo y les muestro el desarrollo, ¿ya? Esto en Overleaf, ¿alguien ha hecho presentaciones en Overleaf acá? Yo. He hecho presentaciones en Overleaf, ¿ya? Yo les recomiendo las presentaciones en Overleaf cuando tienen harta matemática. Les voy a dejar aquí en el chat de Overleaf, ¿sí? Yo ya les compartí el documento a todos, entonces aquí vamos a ir viendo cómo se hace esa presentación. Entonces,
acá tengo que declarar que el documento es una Beamer, para que Overleaf sepa que el documento en este caso es una presentación. Entonces dice Beamer, ahí. Luego, este es el tema de la presentación, porque para que salgan con para que salga con este tema, déjenme compilar acá. Ahí sí. El tema es, por ejemplo, acá aparece con cuadrados, ¿cierto? El tipo de letra es 1, el formato es este en azul, también tiene la gracia que abajito de cada slide, voy a minimizar acá, pero abajito de cada slide aparece el nombre del autor, el título de la slide y la fecha, ¿cierto? Ese es el tema. Yo podría cambiarlo a otro tema de presentación, ¿cierto? Pero el tema acá es Madrid. Así se llama el tema de esta presentación, ¿sí? Y acá, también importante, yo le puedo dar los colores, ¿sí? Esta presentación está hecha en azul, y yo perfectamente le podría cambiar los colores y hacerla en gray, ¿cierto? Que sería hacerla en gris. Y simplemente con ese comando cambio los colores de la presentación, ¿sí? Yo casi siempre soy fanática de las presentaciones en azul, me parecen que son más entretenidas, ¿ya? Así que ahí yo, por ejemplo, aquí le cambio título, ¿ya? ¿Alguien me iba a hablar? No. Yo, Dani, que se pegó muy rígido. ¿Yo o ustedes? No sé. No sé, Angie, Francisca, ¿me pegué yo o se pegaron ustedes? ¿O se pegó la No, yo creo que fue Bastián, porque a mí no se me pegó. Ya, perfecto, gracias. Perdón. No importa. Entonces, Bastián, yo te compartí ya esta presentación, ¿cierto? Ya, entonces les estaba contando que ese es el tema de la presentación. Entonces hace que aquí me aparezcan estos cuadraditos con los bordes redondeados, que al final de cada slide, esto es automático por el tema, ¿ya? Y ustedes pueden buscar en Google temas de presentación y les van a salir otros tipos de temas. Está uno que se llama como, ¿cuál es la capital de Dinamarca? Copenhagen, ¿cierto? Y así como que los temas tienen capitales de país. ¿Sí? Yo casi siempre uso Madrid o Copenhagen. Y acá le puedo cambiar el color a la presentación, ¿sí? Ok, acá yo uso esto, ¿sí? Para generar este ejemplo, esta caja de ejemplo. Y lo hago, dice New Theorem, para no escribir a cada rato ejemplo. ¿Ya? Entonces a cada rato escribo EJ, ¿no? Y siempre defino el título arriba y el autor. Importante acá, chiquillos, sobre todo ustedes, ¿sí? Que generan su propio material, siempre ponerle el nombre, ¿ya? El nombre del material. Tienen que ser conscientes de que el material que ustedes están generando tiene un costo, ¿sí? Y siempre valoren su trabajo, así que siempre ahí pónganle su nombre a los trabajos que van haciendo. Ya. Y las presentaciones se escriben igual que los documentos dentro del Beijing Document. Entonces yo comienzo, todo lo que aparece acá en el PDF, es lo que está escrito entre medio del Beijing Document. Y cada slide se escribe dentro del Beijing Frame. Entonces si yo quisiera agregar una nueva slide, ¿cierto? Tendría que hacer un nuevo Beijing Frame. Acá, por ejemplo, la primera slide dice, comienza el ejemplo, y Beijing EJ lo que hace es esta cajita, genera la caja, ¿ya? Entonces acá yo le pongo, determine el área de las curvas, y escribí toda la matemática entre signo peso. Y después inserté la figura. Ojalá siempre para la ayudantía tener un respaldo visual, ¿ya? Es importante porque si no, si por ejemplo mi objetivo en una ayudantía de cálculo integral es que ellos resuelvan integrales, ¿sí? No sé si te ha pasado a ti, Francisco, que era ayudante integral, pero a mí me pasa mucho que dicen, es que no sé graficar, y es como, Sí, no me puedo demorar pasa, en eso, no me puedo sí pasa demorar en mucho. eso, porque mi objetivo es enseñarles integral. Ustedes ya pasaron diferencia en donde aprendieron a graficar. Entonces, si yo no pongo el gráfico, y lo tengo que yo comenzar a hacer el gráfico, van a empezar dudas, ¿y cómo se grafica eso? ¿Y por qué pasa por ese punto? Y no se grafica usando puntitos y cosas de ese tipo. Entonces a veces las herramientas visuales ayudan mucho a enfocar la concentración en lo que quiero. Yo para ese caso uso GeoGebra. También, yo por ejemplo esta creo que copié y Es pegué. bastante más práctica.
Sí, el de GeoGebra. Como, ok, porque uno igual tiene que orientar. Si Bastián y la Francisca están haciendo la ayudantía matemática, por ejemplo, tratar que los alumnos no se desconcentren. Yo no sé los contenidos de matemática, pero si están viendo trigonometría, me imagino que no es parte del objetivo que los alumnos sepan teorema de Pitágoras, porque me da la impresión que eso ya lo deberían saber. Entonces, tal vez, para que no me pregunten qué es el teorema de Pitágoras, anticiparme a eso y decir, ok, acá recordatorio, pegarle la fórmula del teorema de Pitágoras en la presentación. ¿Sí? Cosas de ese tipo. A mí, por ejemplo, me ayuda mucho con las gráficas, porque si no pongo la gráfica en un ejercicio de integrales, van a salir 20 alumnos preguntándome cómo se grafica, y no el objetivo de cálculo integral. ¿Ya? Entonces, por eso aquí yo puse la gráfica, la gráfica la puse en este Beijing Figure. ¿Sí? Y ahí termina ese slide. Entonces, toda esta es la primera slide. La segunda slide, si se fijan, tiene una pausa, como que yo aquí escribí hasta acá y después apareció la solución. Entonces, acá está la segunda slide, ¿sí? Y para para como que se salte una slide, uno usa el comando pause. Entonces, si yo pongo esto, lo que hace es mostrarme hasta acá, me muestra todo esto. Me está mostrando la figura, después me está mostrando el enunciado, hace una pausa y después me muestra la solución y después concluye el ejercicio. Y así yo no tengo que hacer como 3 slides distintos, sino que solamente es un slide, pero que tiene pausas. ¿Sí? Entonces yo voy, cada clic va aumentando una pausa. Y lo mismo acá, esta es una sola slide que también tiene pausas. ¿Sí? Entonces aquí yo vuelvo a insertar la figura para hacer un refuerzo positivo de lo que estamos haciendo, ¿sí? Y que no se olviden que estamos tratando en este momento de calcular el área entre las curvas, ¿sí? Entonces necesito que se acuerden cuál es la curva que está arriba y cuál es la curva que está abajo. Y luego vuelvo a escribir cómo debieran comenzar, porque si bien uno a veces no les escribe cómo partir, típica pregunta, ya, ¿cómo van? Mal, ¿por qué? Es que no sé ni siquiera cómo partir. ¿Les pasa? A mí me pasa mucho que no saben cómo partir. No, no tienen Me ni pasa idea. bastante ¿Qué y muchas pasa? veces no dicen nada. No dicen nada, y uno dice, ya, ¿cómo van? Mal, ¿por qué? Es que no sé cómo se hace. ¿Ya? Entonces a veces también funcionan estos refuerzos positivos de darles una idea de qué es lo que tienen que hacer para que ellos digan, ah, ya, ahora tengo que representar, ya encontré los puntos de intersección, entonces tengo que representar las integrales. ¿Ya? Y después pongo una pausa para que darles tiempo que ellos lo hagan y luego me aparezca la solución. ¿Ya? Esta presentación, esta Beamer, yo se las compartí en el correo, ¿cierto? Ustedes acá pueden editarla y si a alguien le interesa, también puede copiar toda esta Beamer, copiarla, pegarla en su overleaf y hacerle modificaciones, no hay problema. ¿Ya? Lo mismo acá en Mentimeter. En Mentimeter no se pueden compartir las presentaciones, como por desgracia. En Canvas sí, en Canvas igual uno puede trabajar en equipo. De hecho, yo les voy a mandar por en chat el link de la presentación que hice en Canva, ¿cierto? Y ustedes también la van a poder mirar y modificar. Ya. La idea de trabajar con estos aspectos visuales es que la ayudantía sea mucho más dinámica. ¿Sí? Finalmente, si ustedes tienen una ayudantía, los va a motivar no solo a los estudiantes, sino también a ustedes. Es súper desagradable hacer una ayudantía y sentir que nadie participó, que como que no enganché con la audiencia y ese tipo de cosas. ¿Sí? Y también sacarnos del estereotipo de que la presentación tiene que ser toda la clase. ¿Ya? Perfectamente yo puedo hacer una presentación que dure 5 minutos, nunca va a durar 5 minutos, ya, pero 15. ¿Sí? Porque entre que la gente la vea, se conecte, ¿sí? Y esos clics ayudan mucho, esa dinámica ayuda mucho, porque a veces el estudiante lleva 3 clases online y se conecta a la ayudantía y sigue resolviendo ejercicios, y uno está ahí como, ya. Entonces a veces hacer estas Dani, dinámicas una pregunta. ayuda harto. Dime, Francisco. A mí me cuesta mucho entender matemáticas en PPT. Mucho, mucho, mucho. ¿Cómo podemos bajar eso? Ya, yo aquí Cuesta recomiendo, demasiado. sí, mucho, ¿cierto? Bueno, Aunque primero sean con juegos, todo me yo creo gusta que más. O sea,
Cuesta harto hacerlo a porque, mano. claro, porque cuesta harto porque nosotros igual aprendimos matemática, ustedes todos tuvieron clases presenciales. Francisca, yo a ti no te tuve presenciales, eso sí, al menos. Pero estuviste en clases presenciales, Sí, ¿sí? sí. Entonces, nosotros aprendimos matemática de forma presencial. Entonces, hacerla en slide es súper distinto. Lo que yo creo que puede ayudar ahí, Francisco, es en tomar pausas, ¿sí? Como hacer pausas entre medio de las slides. Como siempre estar rayando, yo no digo que tengan que reemplazar las Wacom o las tablets con una slide, ¿sí? Porque no creo que sea lo conveniente, pero sí hacer este tipo de pausas tal vez no ayuda a que la clase sea más dinámica. Pero no sé si al final estamos con el objetivo de enseñar matemática con presentaciones, ¿sí? Ahora, sí ayudan a evaluar los contenidos que tú ya enseñaste, porque perfectamente tú les puedes haber enseñado a los alumnos, estoy trabajando en integral, ¿y en qué más con Adrián Francisco? En matemáticas. Matemática. Hoy están todos en En matemática. matemática es más fácil. En integrales es un poquito más complicado porque como son las fórmulas largas y empezamos con los gráficos y eso, se pierden bastante porque son muchos más pasos. Claro, entonces yo acá, por ejemplo, en integral, te recomendaría 100% usar Overleaf. ¿Ya? Ya. Sobre todo ahora que, por ejemplo, tienes tal vez menos acceso a la tablet, como conté que se te había echado a perder la Wacom. Sí, sí, se me echó a perder. Entonces hacer este tipo de cosas, como que el enunciado en una presentación, dar tiempo que lo resuelvan, y después esta parte yo tal vez la saltaría y lo dejaría esta slide en blanco, y tú rellenáis el desarrollo. Ya, perfecto. Ahí podría ser, por ejemplo, eso es más dinámico. Tú rellenar el desarrollo paso a paso y ir explicando el desarrollo. Pero ojalá siempre tener respaldos visuales. ¿Ya? Eso ayuda mucho a los estudiantes, tener un respaldo visual. Y también ayuda porque yo me he topado muchas veces con mis ayudantes que están trabajando en grupo y yo digo, ¿cómo van? Bien. Y no están proyectando nada, ni el ayudante, ni los estudiantes, ni nada. Están como conversando la matemática. Yo digo, pero no sé si eso funciona, porque no sé si yo le estoy diciendo a una persona, ya, acá tenés que multiplicar por 2 y después dividir, y es como, ¿dónde tiene que multiplicar por 2? ¿Dónde tiene que dividir? Entonces, siempre tener estos respaldos visuales. A lo mejor no necesariamente hacer toda la clase con una presentación, pero sí cambiar las dinámicas de la clase. Si ustedes son de desarrollar un ejercicio paso a paso, que me parece excelente quienes pueden y tienen las herramientas para eso, ¿sí? Al final de la clase dejar 15 minutos para evaluar si los alumnos de verdad entendieron lo que estaban haciendo. Y son evaluaciones cortas, no tiene por qué decir en una clase en 15 minutos, decirle resuelva este ejercicio. Perfectamente puede decir una slide, una presentación de 2 páginas, si están hablando de trigonometría, ¿cuál de estas identidades es falsa? ¿Sí? Porque si usaron identidades durante toda la clase para desarrollar ejercicios, después les puedo al final de la clase hacer un Mentimeter de una slide que diga, marque todas las identidades trigonométricas que son falsas. ¿Sí? Y como ya usaron identidades trigonométricas durante la clase, va a ser fácil que los alumnos vayan viendo. Entonces, si ustedes se dan cuenta que se equivocaron mucho, entonces uno dice, ya, ok, para la próxima clase podría repasar esas identidades trigonométricas porque evidentemente no las aprendieron. ¿Ya? Pero no creo que sea viable, Francisco, en este caso, por ejemplo, hacer una clase completa con presentaciones. ¿Sí? Me parece que en matemática es súper importante la tablet. ¿Sí? Entiendo que no la tablet, el iPad, lo que sea, la Wacom. ¿Sí? Entiendo que no todos la tienen, pero para quienes no la tienen, tal vez usar presentaciones El dinámicas. teléfono también sirve, lo pueden usar. Yo te Sí, estoy yo usando el teléfono. uso el teléfono con un cotonito, qué pobre. Sí. El primer semestre usaba el teléfono con un cotonito y así podía escribir. ¿Ya? Ok, la próxima clase entonces, creo que la próxima capacitación vamos a hablar un poco más de habilidades blandas, ¿ya? Oratoria, cómo sacar la voz y no terminar afónico, cómo llamar la atención de las personas y ese tipo de cosas. Ahora, el 15 y 16 son las votaciones y yo lamentablemente salí vocal de mesa, así que no voy a poder hacer la capacitación 15 y 16, ¿ya? Y el 22 es el receso. A mí me da lo mismo, pero yo soy de la idea de respetar los recesos. Así que probablemente sigamos con la parte de oratoria el 29, el sábado 29, ¿ya? Pero igual les voy a mandar un correo ahí recordando que
salí vocal de mesa, entonces no puedo la otra semana porque parece que las votaciones parten muy temprano, como a las 8 de la mañana. Así que voy a estar ahí. ¿Ya? Espero les haya gustado, y cualquier duda que tengan sobre herramientas tecnológicas, si ahí el Bastián después se acuerda, me puede mandar el nombre de la pizarra que está usando para yo también mirarla y ver, compartir ideas. Básicamente la idea acá es hacer comunidad de ayudantes, como contarnos cosas que a unos les funcionan y a otros no. ¿Ya? A mí, por ejemplo, en los cursos de esta universidad, Canvas no me funciona. ¿Sí? Pero sí me funciona mucho para yo hacer presentaciones en otro tipo de cosas. Mis webinars los hago en Canvas, pero para hacer clases en Canvas no me funciona mucho. Profe, es que yo tengo una duda. Lo que pasa es que con la profe Marcela, en los laboratorios siempre estamos las dos y siempre separamos los grupos. Entonces, cada vez que tenemos los laboratorios haciendo ejercicio y todo, se separa como por 3 o 4 personas y siempre están en grupo. Entonces es difícil como hacer una presentación o hacer algo más dinámico en conjunto. Y siempre tengo que estar paseándome y ir preguntándole claramente a todos si van entendiendo qué se puede hacer en ejercicio, si está muy complicado y todo ese tema. Pero ahí, por ejemplo, yo creo que puede ser súper útil la pizarra de la que decía Bastián. ¿Sí? Yo ahí trato de usar pizarras, como entrar a cada grupo con una pizarra. Y lo otro, Angie, y yo creo que ayudaría también mucho a finalizar la clase, es proponerle a la Marcela tal vez, ok, yo me voy a pasear por los grupos, pero terminemos la ayudantía 20 minutos antes para saber si efectivamente funcionó la actividad en grupo. Como terminémosla antes y así una actividad corta para evaluar. Y eso también permite como que ustedes sean más visibles ante los estudiantes. ¿Sí? Claro. Como, ok, volvamos antes a la sala principal y revisemos los tópicos. Entonces, hicieron ejercicios de, en álgebra creo que hacen como teoría conjunto. Entonces, ponerle un diagrama de Venn, tal vez, no sé, estoy inventando tópico, y hacerle una pregunta sencilla, como, ¿cuál de estos diagramas representa la unión? ¿Sí? Cosas así, cosa que permita hacerlo. Eso podría ser como terminar un poco antes los grupos. Y voy a tratar de ahí revisar herramientas para los trabajos en grupos, como a lo mejor una pizarra y todo. Le voy a dejar al Bastián ahí que me mande. Ocupamos pizarra, siempre pido que alguien esté compartiendo la pizarra si es que ellos pueden, para que ellos igual vayan haciendo el ejercicio. Y Sí. así pueden ir todos rayando la pizarra. Sí, yo ahí, por ejemplo, lo que hago también es pedirles que proyecten la guía, por último. ¿Sí? Como ya, proyecten la guía o proyecten el ejercicio que estamos haciendo, porque como siempre la primera pregunta es no entiendo, como que trato de ir con las herramientas de Zoom, destacando como parte del ejercicio e ir explicando paso a paso el ejercicio. ¿Sí? Tú no tenés tablet, ¿cierto, Angie? No, profe, no tengo. Ya, entonces voy a hacer ahí, voy a revisar algunas otras herramientas que puedan ser útiles para los trabajos en grupo. ¿Ya? Así Ya. que me comprometo con eso, Angie, para ir ayudándolos también en esa área. ¿Ya? Ya, gracias. Muchas gracias, chicos, por la asistencia. ¿Sí? Espero le hayan servido estas herramientas tanto para las ayudantías como para sus propias presentaciones. ¿Sí? Y la próxima nos vemos entonces el 25 de mayo, porque viene el 29, porque vienen las elecciones y después el receso. Así que esas capacidades. Dani, ¿quieres hacer una pregunta después, Obvio. al final de esto? Sí, obvio, voy a terminar Ya. la grabación entonces. Que tengan excelente fin de semana. Sí, y espero nos podamos ver el 29 de mayo. Gracias, que esté bien, profe. Chao, Angie. Chao, profe, Chao, gracias. Dani. Chao, Francisca, que estés bien. Chao, Bastián. Bastián, mándame la aplicación. Chao, Dani. ¿Te la mando por Instagram? Sí, o por donde quieras. Creo que tengo tu Ya, WhatsApp, ¿no? perfecto. Pero ahí mándame la aplicación. Sí, creo que sí. Ya. Ya. Chao. Chao. Primera pregunta, ¿no hay pillado muchas copias en los laboratorios de cálculo? No reviso los laboratorios de cálculo, los revisa la Danica, que es mi ayudante. ¿Y la Danita no ha pillado muchas copias? Ni siquiera he visto las notas, no le he preguntado, pero me da la impresión. Tipo, son un poquito buenos En para copiar, por lo que me han en el dicho. último laboratorio pillamos a alguien, porque nosotros usamos la dinámica de, si bien los códigos no se corrigen, ¿cierto? Yo no he leído que se corrigen. ¿O sí? Ya. No tienen nota. No sé si tienen nota los códigos.
Pero sí tienen un par de notas, yo lo reviso. ya, pero sí hemos visto, por ejemplo, en el último laboratorio, nosotros usamos harto de decir, incentivar que los alumnos trabajen en la clase. Entonces, ¿Ya? como ya, abrimos un buzón para que los alumnos al final de la clase entreguen lo que hicieron, cosa que todos trabajen. Es con el incentivo solamente que no se les acumule trabajo. Y ahí sí pillamos un equipo que mandó un código que era igual al del otro. Cambiaba la redacción del comentario. Como que era la Ya. misma línea, comentaban la línea y solo la redacción del comentario era distinta. Pero nosotros ahí como nota 1. ¿Pero te he pillado mucha copia, Francisco? Me dijeron que, o sea, el profe me dijo que esta generación era un poquito complicada y que eran muy buenos para copiar. ¿En qué Demasiado buenos para copiar. Ah, es que yo parece que tengo un muy buen curso. Sí, Puede porque ser por eso. en integral, en el control, no pillé mucha copia, pero eran 2 de alternativa. Así que también Ya. era difícil saber cómo qué tanta copia había. Pero en los Ya. laboratorios, en el laboratorio 2 pillamos un equipo copiando, como que copió los códigos del otro. No, no hemos Sí, eso es lo que pasa, que copian mucho los códigos. Y lo otro es que como los laboratorios son muy parecidos al semestre pasado, yo también me di cuenta que se los pedían a sus compañeros de más arriba y los usaban. Yo tengo Ah, guardado todos los laboratorios, entonces por eso que me di cuenta. igual, por ejemplo, la Danica, que es mi ayudante de integral, hizo los laboratorios de este curso. Mm, Ella fue de la generación que le hicimos este proyecto. Así que mm. le voy a preguntar ahí a la Danica. Se conectó el Marcelo ya habíamos terminado. Sé que estaban en la prueba de inglés, así que grabé la sesión, ¿ya? Y aprovechando, Francisco, ¿tú tenés la pauta del laboratorio 1? Porque no sé cómo se hace la actividad 3. No, la actividad... ¿Cuál? ¿La del péndulo? No, no la del péndulo, la otra. La primera actividad, no sé cómo se calcula la presión, parece que pide. No, pide Eh, la... ¿Era fuerza sobre área, sobre la integral? ¿Esa? Sí, esa, Déjame como que revisarla. Déjame era... revisar, es que creo que se le déjame revisar. explica la presión que ejerce. Marcelo, ya estábamos terminando la capacitación. Sí, no, sí le llamé. Era para saber si la había grabado. La Danica me avisó, bueno, tú también me avisaste, así que la grabé. ¿Ya? Hoy día vimos presentaciones en Mentimeter, en Canva y en LaTeX. ¿Ya? Así que grabé la sesión y te voy a compartir los archivos también. ¿Ya? Ah, lo voy a compartir después para verlo. Ya. Sí, te comparto la Perfecto. grabación porque la grabación se demora unos minutos, porque una vez que corte la llamada, se empieza a generar el archivo. ¿Sí? Y ¿Dani es el laboratorio 2 o el laboratorio 1? dame un minuto, Francisco. Y te Ya. compartí en la misma carpeta de Overleaf, compartí ahora cómo hacer una presentación en LaTeX. ¿Sí? Ya. Entonces Así después que- lo veo. Y ahí te mando la grabación. Cualquier duda me avisa. Sí, ya después vemos el video entonces, profesor. Que esté bien. Que estés bien, Marcelo. Chao, Francisco. Chao, chao. Ya, es el laboratorio 2, dijimos. No, el laboratorio 1. El laboratorio 1, tengo una duda con esta actividad. A ver, voy a aprovechar de ¿Me puedes compartir compartir, la por favor? pantalla. Eso. Sí. Ya, entonces tengo una duda con esta parte. A ver. Esta de acá, porque yo entiendo que la presión es fuerza partida en área. Sí, Y el área dice el movimiento desde el inicio hasta la costa hasta 600 metros. Bueno, si el movimiento desde el inicio de la costa hasta 600 metros, la ola se desplazó a la misma velocidad. Esa es la velocidad. Y esta sí, ola está sí, destinada a 12 impactar metros por una segundo. pared. Investigue la presión de un solo metro cúbico. ¿La presión es fuerza partida en área o fuerza partida en volumen? Sí, fuerza en área, porque es Pascal metro cuadrado. Ya, Perdón, Newton metro cuadrado. entonces dice, este es el volumen sobre un metro cuadrado. Entonces yo entendía que el área era un metro cuadrado. Sí, Y esta fuerza de acá, yo dije, esa fuerza es masa por aceleración. sí, Y la masa la calcularon con el volumen antes, pero ¿cierto? esa fuerza
yo la calculé como si fuese cinética. Ya, ¿cómo se hace eso? Energía cinética, un medio de masa por velocidad al cuadrado, Esa fuerza, como energía cinética, masa, velocidad cuadrada. Velocidad inicial menos velocidad final. Y con eso saco lo que es energía cinética. Esa energía cinética desprecié un poco lo que era energía potencial y lo calculé con eso. Y eso lo dividí. espérame, pero... ya, Porque lo único que puedo operacionar con velocidades, porque lo otro es solamente con alturas. Que lo puedo hacer como la integral entre MGH, entre Z1 y Z2. ya, a ver, espérame. ¿La energía cinética igual se mide en Newton? No, ¿la Sí. energía se mide en joules o no? Sí, y de Joule yo lo puedo transformar. Ah, ya, pero ahí lo voy a revisar. Claro, esa me tenía la duda y le pregunté a Adrián y ya la entendí, me dijo. Y después se me olvidó volver a preguntarle. Ya voy a revisar ahí. Pero no he pillado tantas copias. De hecho, no he mirado los... Y si no, lo otro que lo puedes sacar es como la incompresibilidad del fluido, pero eso ya es tirarse con mecánica. Mecánica, ya. Con el gamma entre de Z1 a Z2, que yo también lo usé, que es como la presión. Y eso lo tengo acá, en el libro, Ya. en el Manson. Espérame. ¿Qué libro es ese? Ese es el Manson, de mecánica de fluido. La página... el capítulo 2, página 43, dice incompresibilidad del fluido, que es el dP, que es el delta presión, que lo calcula como el gamma entre el Z1 y el Z2. Y con eso puedo sacar la presión 1, Ah, ya. que es el gamma por la altura más el P2. Ya, voy a mirar entonces ahí qué tal, porque Esa claro. es la otra fórmula con la que la saqué, pero no sé si para ellos se puede hacer así, porque como no han visto fluidos, por eso. Pero deberían haberlo investigado, al menos. Sí, puede ser. ¿Sí? Ya, Francisco. Cualquier Ya, duda Dani. de me avisáis. Ya, yo voy a Ya. preguntarle a Danica Megante, Danica Venega, no sé si lo ubicáis. Es de la No. generación de Marcelo, no es más nuevita, pasó integral el año pasado. No lo Así cacho. que le voy a preguntar cómo van con los laboratorios y con la copia. Yo me acuerdo que Ya. pillamos un grupo copiando en el 2 y evidentemente la nota es un 1 1. y comité de ética. Ya. Esa era mi pregunta. Ética Yo no es- pillé ninguna significativa en este, pero el profe me dijo que era una generación bastante, entre comillas, complicada. Ah, sí, pero a mí me Entonces, tocó por lo la mismo. generación. Así que, por eso hay que tener, yo tuve un poquito más de ojo. Sí. Ya, Francisco, que estés Ya, muy Dani. bien. Chao, chao, cuídate. Chao.